Buenos días, chicos de tercero de secundaria. Los saludo a su profesor Luis Valdivia Rojas y el día de hoy vamos a trabajar nuestra segunda clase de álgebra. Empecemos. En el contenido, chicos, ya lo habíamos visto, que era división de polinomios, y el primer punto que habíamos tratado, método clásico de división, ya lo hemos trabajado. Vamos con el segundo, que era el método división por el método de Paolo Ruffini. Empecemos. División por el método de Ruffini y teorema del resto también vamos a ver acá. ¿Sí? Empecemos. Me dice que el método de Ruffini se aplica para divisiones que tengan por divisor esta forma que ves aquí. Esta de aquí o esta de acá. Solamente para divisores de grado 1, porque el x tiene 1 como exponente. ¿Sí? En resumen a todo este texto que ves aquí, Paolo Ruffini se aplica solamente para divisores que tienen esta forma de aquí. X menos 2, x menos 3, más 4... o 2x menos 3, pero solamente cuando veas x nada más. ¿Sí? Por ejemplo, me pide, dice, dividir x, este polinomio entre x menos 2. Lo primero que tengo que hacer es, hallemos el valor que anula el divisor. O sea, simplemente el divisor igualar a 0. X menos 2 igualar a 0. El menos 2 pasa con más, x vale 2. Una vez que hallé cuánto vale x igualando a 0 el divisor, hacemos nuestra tablita de Paolo Ruffini, nuestra tablita de Ruffini, y ponemos este 2 que ves aquí, acá. ¿Sí? Una vez que pones el 2 aquí, ponemos los coeficientes del dividendo del primero, los coeficientes nada más, en la parte de aquí arriba. Primer coeficiente de mayor a menor, me dice aquí 1, de x cubo es 1, ahí está. De x cuadrado es 5, ahí está. De x es menos 1, ahí está. Y el independiente, menos 6. Y empiezo. ¿Cómo se trabaja, profe, aquí la tablita? Una vez que tienes los coeficientes aquí arriba y el 2 aquí, el 0 que anula, baja el 1 primero. 1. 2 por 1, 2. Luego aquí voy a sumar esta columna. 5 más 2, 7. Por 2, 14. Por eso está ahí, hay una x aquí, hay un por. 14. Menos 1 más 14, 13. 13 por 2, 26. Menos 26 más 26 sería 0. Acabó nuestra tablita. Aquí está el procedimiento si quieres verlo. Luego me dice que el cociente, C cociente de x es igual a los que tienes aquí en el centro. ¿Sí? Recuerda que si es esta barrita de aquí punteada para poder dividir el residuo del cociente. Y siempre solamente es dejando una columna para Ruffini. Entonces tengo que es 1. Profe, ¿cómo sabe que es x cuadrado? Fácil. Si tienes 3 términos, réstale 1. ¿Sí? Si tengo 3, empiezo con x cuadrado. Si tuviera 4, no empiezo con x a la cuarta, empiezo con x al cubo. Y así, siempre uno menos. Tengo 1, 1x al cuadrado. Pero no se pone el 1, recuerda, el 1 como coeficiente se sobreentiende. Más 7x y va bajando. Y por último más 13. R de x, o sea el residuo, viene a ser 0, claro está aquí. El residuo solamente es el último que está acá. ¿Sí? Ese es el método, chicos, para dividir por Ruffini. Solamente se puede aplicar cuando tienes este tipo de divisor. ¿Sí? Recuerda. Me dice, ten presente también que en la división de polinomios se cumple que el grado del cociente, o sea el mayor exponente del cociente, es igual a la diferencia de los grados del dividendo y el divisor. Mira aquí, el grado del dividendo es 3, el grado del divisor es 1, 3 menos 1, 2. Siempre tiene que pasar eso. El grado del cociente es la diferencia del grado del dividendo menos el del divisor. También que el grado máximo del residuo es igual al grado del divisor menos 1. El grado del divisor sería 1, menos 1, 0, grado 0. Y claramente esto es de grado 0 porque no hay x. ¿Sí? Son pequeños puntos, chicos. Vamos con el teorema del resto ahora. Me dice, el teorema del resto tiene por objeto hallar el resto de una división sin efectuar la operación. Siempre que el divisor sea de la misma forma que para Ruffini. Si tiene la misma forma que esto de aquí el divisor, o sea el segundo que me den, entonces puedo aplicar el teorema del resto. ¿Para qué sirve? Para hallar el residuo, pero sin tener que hacer el Ruffini. Hallar el residuo de manera un poco más rápida, por así decirlo. ¿Sí? Más rápida.
La regla práctica para hallar el resto es, si igual el divisor a 0, el divisor que tengas igual a 0, se despeja x, ahí es el valor de x. Y este valor de x me dice que lo reemplazo en el dividendo, ¿sí? Ese valor de x se reemplaza en el dividendo. Vamos a ver aquí, hallar el resto de dividir este polinomio entre x menos 1. ¿Tiene la forma? Sí, tiene la forma, profe, solamente hay un x. Porque si hay x cuadrado, ya no funca, no pasa nada. Tiene que ser solamente x. ¿Tiene la forma? Sí. ¿Qué hago primero? Ah, es igual a 0. X menos 1 igual a 0. ¿Cuánto vale x? 1. ¿Qué hago con este 1? Ah, lo meto aquí, mira, lo coloco aquí. En cada x que ve aquí en el dividendo, lo coloco ahí, lo hago entrar. Por tanto, el residuo será r de 1. O sea, reemplazando, ¿no?, el 1 en cada x. 1 a la cuarta más 1 al cubo menos 2 por 1 más 5. Calculando esto de aquí me sale 5. Por tanto, el residuo, si yo divido esto de aquí por Ruffini, me tiene que salir 5. El teorema del resto sirve para hallar el residuo sin tener que hacer la división, chicos. Pues aquí solamente me bota el resto. Si yo quisiera el cociente, tengo que hacer Ruffini. Me dice, observa que la división por el método de Ruffini nos permite hallar el resto. Así sea esta división, este polinomio entre x más 3. Igual a 0, ya sabes, x menos 3 igual a 0, vale menos 3x. Eso lo coloco aquí. Aquí van los coeficientes. Pero, profe, ¿por qué hay tantos ceros? Ah, recuerda aquí, x a la quinta, coeficiente, 1, empiezo del mayor. ¿Dónde está el x a la cuarta? Ah, no hay x a la cuarta, ¿con qué se completa? Con 0. X al cubo, no hay, 0. X al cuadrado, no hay, 0. X, no hay, 0. Y por último el independiente, menos 243. Cuando no haya x a la cuarta, los demás, tienes que completar con 0, recuerda, ¿sí? Y luego aplicando Ruffini me sale mi resto, menos 486. Ese sería el residuo. Pero ¿cómo hallo esta parte de aquí sin tener que hacer toda esta tablita y esos cálculos? Con el teorema del resto, ¿sí? Vamos con el teorema del factor y su recíproco. Vamos a aprender esto, chicos, de manera un poco suave y lenta para que puedas captarlo. Esto me va a servir bastante para poder hacer lo que es divisores binómicos, luego para poder factorizar un polinomio de grado 3, de grado 4 después, o poder resolver ecuaciones de grado 3, 4. Es muy importante, pero es un poco tedioso poder entenderlo. Como puedes ver, aquí hay muchas letras, muchas x, muchas cosas que entender. Así que poco a poco te lo voy a ir explicando. Mientras vamos en la parte de aquí abajo, que me dice que si x menos 2 es un factor del polinomio p de x, entonces me dice que p de x, para p de 2, si yo reemplazo el 2 en el x, eso me tiene que dar 0. Entonces recuerda, si me dice que un x menos 2, o x más 3, o x menos 4, lo que sea, es un factor de un polinomio, quiere decir que si yo igualo esta parte de aquí, x menos 2 igual a 0, el valor de x al reemplazarlo tiene que darme al final el resultado calculando 0. Porque al ser un factor o al ser divisible prácticamente este polinomio entre x menos 2, el residuo tiene que darme 0. Y lo que estoy haciendo aquí prácticamente es hallar por el teorema del resto. Al indicarme que este x menos 2 es un factor, yo igualo a 0 y ese valor lo reemplazo en el polinomio, en el dividendo de aquí, me da 0. Entonces quiere decir que es un factor, entonces quiere decir que es divisible. ¿Sí? Vamos a verlo en los ejercicios. Me dice también, ten presente que ps es igual a 0, entonces C se llama 0 de p de x. Estos puntos vamos a verlo poco a poco con los ejercicios, chicos, ¿sí? Si no va a ser un poco confuso. De la misma forma también me da un pequeño ejemplo aquí para poder aplicar este teorema del factor y su recíproco. Lo dejo ahí de todas maneras para que lo cheques, lo puedas ver, analizar. Cualquier duda me preguntas con tu tarea. Vamos con el primer ejemplo. Me dice, aplicando el método de Ruffini, efectuar la siguiente división. Me da este polinomio entre x más 2. Claramente puedo aplicar Ruffini. Vamos con la resolución. Lo primero que tengo que hacer es el divisor, la segunda parte, igualar a 0. X más 2 igual a 0, por tanto x vale menos 2. Este menos 2 va colocado aquí en mi tablita de Ruffini, va colocado en esta parte de la izquierda. En la parte de arriba van los coeficientes. Empiezo x cubo, el coeficiente es 1. De x cuadrado el coeficiente 5. De x el coeficiente 7. Y el independiente sería 4. Trabajando Ruffini baja el 1 por menos 2, menos 2. Sumo la columna 5 menos 2, 3. Por menos 2, menos 6.
Sumo esta columna, 7 menos 6, 1. Por menos 2, menos 2. 4 menos 2, 2. Acabó Ruffini. Tengo mi cociente, que es la parte de aquí central. 1, 3, 1. Sería entonces x cuadrado más 3x más 1. Recuerda que si tengo 3 términos empiezo con x cuadrado. Si tengo 4 términos empiezo con x cubo. Si tuviera 5 empiezo con x cuarta, siempre uno menos. X cuadrado más 3x más 1. Y el residuo sería este de aquí, que sería 2. Vamos con el siguiente ejemplo. Aplicando el método de Ruffini, efectuar la siguiente división. De la misma forma, x menos 3, lo primero que tengo que hacer es igualar a 0. X menos 3 igual a 0, x vale 3. Hago mi cuadrito de Ruffini, el 3 va colocado en la parte izquierda y en la parte de arriba van los coeficientes del dividendo. De x cubo sería 1, de x cuadrado sería menos 7, de x sería 13 y el independiente sería menos 5. Aplicando mi tablita de Ruffini, baja el 1, 1 por 3, 3, menos 7 más 3, menos 4, menos 4 por 3, menos 12, 13 menos 12, 1 y 1 por 3, 3. Por último, menos 5 más 3, menos 2. Por tanto, mi cociente sería el de aquí, del centro, que sería entonces x cuadrado menos 4x más 1. Y residuo, menos 2. Vamos con el siguiente, me dice hallar el resto de dividir nuevamente esta parte de aquí. Me dice p de x es igual a x cuadrado más 4x más 9. Y por divisor se tiene x menos 1. Vamos con la resolución. Nuevamente, el divisor lo igualo a 0, x menos 1 igual a 0. ¿Cuánto vale x? 1. Pero me pide hallar el resto, por tanto, ¿para qué voy a aplicar el método de Ruffini? Solamente el teorema del resto. ¿Cómo hacía el teorema del resto? De la misma forma, igualaba esta parte del divisor a 0, ya tengo el valor de x que es 1, y eso lo reemplazo en el dividendo. En el dividendo, en los x que tenga el dividendo, reemplazo el valor de x que sería 1. Por tanto me quedará 1 al cuadrado más 4 por 1 más 9. Calculando me sale 14. Ese debe ser el mismo residuo que te debe de salir si es que tú aplicas la división por Ruffini. Pero ¿para qué hacer tanto trabajo? Simplemente aplico el teorema del resto y mi residuo sería 14. Hallar el residuo de la división que tengo aquí. Por tanto, vamos con la resolución. Me dice p de x es igual a esta expresión y el divisor sería x más 3. Hacemos, por tanto, otra vez, si yo quiero el residuo, el divisor, la parte de abajo, lo igualo a 0. Por tanto, x vale menos 3. Si x vale menos 3, eso lo reemplazo en la parte de arriba, en el dividendo. Entonces me quedaría menos 3 más 1 al cuadrado. Eso por menos 3 más 2 al cuadrado. ¿Sí? La parte de abajo, el divisor, lo igualo a 0. Y el valor que me sale lo reemplazo en el dividendo. Así nada más de fácil es hallar el residuo por el teorema del resto. Haciendo cálculos aquí, menos 3 más 1, menos 2. Menos 3 más 2, menos 1. Al cuadrado me sale que este residuo es 4. El residuo de dividir esta expresión sería 4. Hallar el resto me dice aquí de la división. Nuevamente, si me pide el residuo, simplemente hago el teorema del resto. Entonces la parte de abajo, el divisor, lo igualo a 0. Vamos con la resolución. 3x menos 1 igual a 0. Por tanto, x vale 1/3. Y este valor de x lo reemplazo en la parte de arriba. Me quedará 2 por 1/3 más 4 al cuadrado por 1/3 más 5 al cuadrado. Y haciendo cálculos aquí también el resultado, ¿sí? Un poco de fracciones, potencia de fracciones y multiplicación de fracciones, me tiene que salir el resultado al final 50.176 sobre 81. Ese sería el residuo de trabajar esto de aquí por Ruffini, que sería más trabajoso, ¿verdad? Más tedioso hacerlo por Ruffini esto de aquí. Por eso simplemente aplico teorema del resto. Siguiente ejemplo, me dice hallar el residuo de dividir. Si me pide el residuo, siempre que me pide el residuo, teorema del resto, chicos, de frente. Entonces igual al divisor 2x menos 1 igual a 0. El x vale 1/2. Ese valor 1/2 lo reemplazas en el dividendo. Al reemplazar me quedaría 1/2 al cubo menos 2 por 1/2 al cuadrado más 5 por 1/2 más 3. Y nuevamente haciendo tus cálculos, un poco de fracciones primaria, tienes que llegar a la misma respuesta que es 41 octavos. Y este sería el residuo
de dividir esto por el teorema del resto. Hallar el residuo de dividir esta expresión que tienes aquí entre x más 1. Nuevamente, teorema del resto, chicos, a full. La resolución me dice igualamos el divisor a 0, o sea x más 1 igual a 0. Por tanto, x vale menos 1. Y este valor lo ingreso en el dividendo. Tendría por tanto menos 1 a la 20 menos 2 por menos 1 a la sexta más 1. Y calculando esta parte de aquí, poco de potencias, me sale que el residuo es 0. En pocas palabras me quiere decir que la división es exacta. Recuerda que si el residuo es 0 es una división exacta. Nada más. Y vamos con atención aquí, el ejercicio número 8 me dice hallar el valor de m para que el polinomio siguiente sea divisible por x más 2. Si un polinomio, como tienes aquí este de aquí, va a ser divisible por esta expresión x más 2, lo que voy a aplicar es lo que te expliqué hace un rato, el teorema del factor. Entonces vamos con la resolución. Me dice aquí, aplicando el teorema del resto primero, lo que es x más 2 es igual a 0, x vale menos 2, y si yo reemplazo este menos 2 en el polinomio, tiene que salirme por residuo 0, porque me dice que es divisible. Si un número, o en este caso una expresión, un polinomio es divisible por otro, el residuo tiene que ser 0. Entonces, si yo aplico el teorema del resto para este divisor de aquí, al reemplazar el menos 2 que me bota por resultado del x, tiene que darme al final 0, el residuo, para que sea divisible. Entonces, como tengo p de menos 2, al reemplazar menos 2 al cubo, menos m por menos 2 al cuadrado, más menos 2 más 6, tiene que darme todo este resultado, tenía que darme supuestamente mi residuo. Pero como es divisible, eso tiene que ser 0. Trabajando aquí menos 2 al cubo, menos 8, aquí menos 2 al cuadrado, 4, con el menos m, menos 4m, y más menos 2 más 6, más 4. Luego menos 8 más 4, menos 4, al otro lado se va con más 4. Menos 4 pasa a dividir, m vale menos 1. Ese sería el valor de m para que el polinomio sea divisible por x más 2. Aplicando el teorema del resto. Nada más en este caso. Hasta ahí nos vamos a quedar, chicos, hasta la próxima clase.